Quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 37, versículos del 1 en adelante. Dice la preciosa palabra del Señor: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Padre, hoy estamos aquí con un propósito, y es entender tu palabra, y que hables de una forma preciosa a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias, Dios, porque tú eres el que obra en nosotros y nos fortaleces. Eres el que está ahí para nuestras vidas y corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le invito a que pueda tomar este título: Te apacentarás de la verdad. Te apacentarás de la verdad. David es un pastor de ovejas. Su oficio ha sido durante toda su vida ser pastor de ovejas. Y ese oficio para David ha sido muy importante porque le ha enseñado todo lo que él conoce, y también a través de este oficio el Señor lo ha preparado para lo que Dios desea hacer. En medio de este oficio es que David encuentra el llamado para no solo ser pastor de unas ovejas, de un rebaño, ovejas de forma literal, sino ahora para ser el pastor de toda una nación. Mire que hay un detalle en la historia, y que nos invita a nosotros también a reflexionar sobre cosas. A veces nosotros tenemos en poco los oficios que nosotros desarrollamos. Y como siempre estamos pensando en lo que otros hacen, entonces menospreciamos lo que nosotros hacemos, ¿sí? A veces, no sé si le ha pasado a usted, que usted y yo nos vemos menos porque lo que nosotros hacemos tal vez no es tan grande como lo que otros hacen. Y entonces eso nos lleva a veces a no entender el propósito que hay en medio de, de ese oficio y lo que Dios quiere enseñar a nuestras vidas a través de él. Mire que el oficio de David como pastor de ovejas le inspira a escribir salmos, le inspira a hacer su ejercicio ministerial también. Uno pensaría, pero ¿qué? Hay un oficio que hoy en día a veces bueno, no se tiene en alta estima. Cuando una persona se presenta y dice, bueno, yo soy abogado, yo soy yo soy de pronto, eh, yo soy contador, entonces soy médico. Esos oficios se miran como lo mejor, de la más alta alcurnia y la más alta dignidad, y de pronto llegan a usted y le dicen, bueno, ¿usted qué de pronto es? ¿No? Usted es ama de casa. O no, de pronto usted es mecánico. Entonces siempre, pues bueno, sí, bueno, eso está bien, pero no son oficios como que uno diga, wow, qué chévere, qué bonito. No, qué inspirador es. Y mire que a veces nosotros en eso olvidamos que a veces en esos oficios hay cosas que el Señor está formando en nosotros, que Dios quiere formar en nuestras vidas, y que así no tengan el rótulo de espiritual. A través de esos oficios naturales que desarrollamos, también podemos encontrar un propósito espiritual. Y muchas veces no lo hemos explorado y no lo hemos visto con honra, no lo hemos visto como algo que merezca
la, la admiración, sino algo que no es admirable. David viene, el oficio de pastor tampoco es que en la época de David y en las otras era el oficio, mejor dicho, el más aclamado. Todos querían ser pastor de ovejas. No, eso no era así. Es como hoy en día, todo el mundo quiere ser futbolista, quiere ser cantante, porque se mira como, wow, es que usted es futbolista, wow, es que usted es cantante, wow, sí, en algunos círculos. Pero hay otros oficios que no se miran. En la época aún de Jesús, en la época de la Escritura, el oficio de pastor no es el gran llamado. Pero mire cómo una persona puede dignificar un oficio y darle a ese oficio un entender diferente y mayor. Cuando hablamos de te apacentarás de la verdad, aquí en esta parte de la escritura hay una clave que es propia del oficio de pastor y es apacentar, del pastor de ovejas inicialmente. El oficio de pastor, como hoy lo entendemos, ha ido teniendo un desarrollo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento para entenderse con la labor espiritual, ¿sí? Se ha ido desarrollando. El Señor tiene diferentes formas pedagógicas para que su mensaje a nosotros sea entendible y lo podamos entender. Entonces, por eso el Señor usa parábolas en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo se vale de los oficios propios de las personas que llama para a través de eso también que nosotros podamos entender los grandes principios eh, que encontramos en la escritura, principios teológicos, principios transformadores. Entonces, el oficio de pastor tiene una parte que habla de apacentar. Apacentar habla de una palabra que ya había compartido con muchos de ustedes y es la palabra ra, R-A con tilde, ra. Ra, esa palabra que traduce la Reina Valera como apacentar, es esa palabra que define el oficio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pastor que tenía, de forma literal estoy hablando en este momento, el pastor que tiene las ovejas, tiene que hacer esa labor y es apacentar. Apacentar habla de prestar o brindar atención tal vez de forma personal, donde hay un interés genuino, donde el pastor se preocupa por qué es lo que está comiendo sus ovejas. ¿Sí? Entonces el pastor conoce los pastos, sabe, este es bueno, este todavía no, este hay que llevarlo. Entonces, en la época de David, el pastor de ovejas tenía que moverse de un lugar a otro. Tenía que saber los lugares donde hay agua, reconocerlo, saber. Tenía que ser precavido para poder calcular los tiempos, para poder llevar al rebaño a tomar agua, para poder guiar el rebaño a comer buenos pastos, porque eso es la buena alimentación del ganado, define en la calidad de la lana que va a producir, por ende, no solo la lana, sino también la carne, porque la oveja es un animal que da tanto lana, pero también da carne, ¿sí? Y la riqueza en aquel momento se mide por la cantidad de animales que usted pueda tener. Las ovejas, usted es un proyecto que puede empezar con dos, ¿sí? El macho y la hembra, pero usted va haciendo el proceso reproductivo de estos animales y usted va haciendo crecer el rebaño y entre más ovejas usted tiene en esa época, pues se habla de que es más poderoso aquella persona que tiene esa cantidad de ovejas. Uno lo ve en la vida misma de Jacob. Jacob va a trabajar donde Labán, su tío empieza a hacer diferentes cosas, a engañarlo con el salario de diferentes maneras, pero uno ve que la forma en la que Jacob va a ver que Dios está con él es cuando empiezan sus ganados propios a crecer. Y Dios le da una estrategia en medio de esa labor para hacer que esos ganados crezcan.
Y el apacentar va de parte de eso, va del cuidado, de la atención, de esa forma personal como se acerca para mirar qué necesita la oveja, qué cosas necesita para que no se pierda. David ha aprendido a apacentar, David ha aprendido a cuidar. David ha aprendido a hacer esta labor, a cuidar aquellas cosas, aquellos animales, aquellas ovejas que tiene. David ha aprendido a poder mantenerlos, a cuidarlos, a llevarlos a buenos pastos. Por eso cuando él escribe el Salmo 23, no lo escribe como un ideal o un imaginario que una vez se sentó a pensar, no, sino es de su propia vivencia que David puede hablar de eso, ¿sí? De poder decirle al Señor, tú eres mi pastor, porque tú me cuidas, así como yo he cuidado ovejas, yo me siento cuidado por ti, yo me siento valorado por ti, me siento apacentado. Yo no sé si usted en este punto de su vida se siente así, cuidado, apacentado. Y esa es una de las características propias de la vida espiritual. Es el Señor el que apacienta mi vida. Es el Señor el que hace un ra en mí, me alimenta. Es el Señor que hace de mí un amigo. Es el Señor el que anda a mi lado. Ese ra que significa que me lleva a buenos pastos, ese ra que habla de compañerismo, ese ra que habla de gustar, pero ese ra que también habla de un jefe, habla de rendir cuentas. Apacentar nos lleva a eso. En el, en el idioma original, la palabra que se utiliza para hablar de apacentar es emuná. E-M-U-N-A. Emuná. Emuná habla sobre firmeza, seguridad y fidelidad. Es como las tres palabras que definen ese emuná, pero también habla de fe. Emuná es la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a la fe. Emuná es la palabra que habla de honradez, que habla de lealtad, que habla de veracidad, que habla de verdad. Entonces, cuando se habla en el texto que estamos tomando como referencia, que dice que confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de ese apacentar, cuando hablamos de esa, de ese ra, ¿sí? De que somos apacentados, que somos alimentados, hablamos y lo define el salmista muy puntualmente, el ra va a generar en mi vida un emuná. ¿Sí? Es muy claro y contundente de qué es lo que me voy a apacentar. ¿Sí? De qué es lo que va a venir a mi vida. Entonces lo define, dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces, ese ra que el Señor desea traer, ese pastoreo que Dios quiere traer a tu vida, tiene un propósito. Pero el problema es que a veces nosotros no nos gusta ser apacentados, ser cuidados. Eso es como cuando a veces usted de pronto si ha sido padre y le dice a su hijo, mi hijo, tenga cuidado porque se puede caer. Segundo llamado, tenga cuidado porque se puede caer. Y entonces el niño está ahí saltando y está en un lugar donde no tiene que estar. Y como no se está haciendo varias veces el ejercicio y no se cae, entonces no hace caso. ¿Sí? No es obediente. La mamá le dice, mi hijo, tenga cuidado. Y alguien dice, es que como que la mamá o los papás cuando lo corrigen a uno en ciertas cosas, es como que le dicen que eso suceda. ¿Sí? Y no es muchas veces
que de pronto nos estén deseando males o eso, sino que muchas veces no me dejo apacentar y cuando no me dejo apacentar, ese no apacentarme tiene consecuencias para mi vida. Esas advertencias que pueden salir del apacentar, de que te acercas a la palabra y encuentras en la palabra advertencias para tu vida, pero en la desconexión que hay desde lo que Dios trae a mi vida y me enseña al hacer propio de mi vida, ahí es cuando perdemos ese apacentarnos de la verdad. Y entonces vivimos en el engaño. Porque si la palabra ha sido clara y revelada para mí, la he podido entender por la gracia del Espíritu Santo, pero en la aplicación no forma parte de mi vida, entonces en esa desconexión pierdo esa capacidad de ser apacentado, de ser cuidado. Los papás, a través de sus llamados de atención, buscan apacentar a sus hijos, buscan cuidarlos, pero muchas veces los hijos no lo ven así. A veces nosotros no vemos la ley como algo que quiere cuidarnos de un mal, sino la vemos como algo que nos fastidia, como algo que, pero ¿para qué? ¿Pero por qué tiene que ser así? Y mire las consecuencias que trae para nuestra vida natural el no seguir los dictámenes, las leyes que existen. Y las leyes que existen para proteger nuestro corazón, para apacentarnos, para evitar que a nosotros nos vengan y nos ocurran cosas que no quiere la ley que ocurran. Ese es el espíritu de la ley. En la vida cristiana también está el espíritu de la palabra, y el espíritu de la palabra está para cuidarme, pero muchas veces no quiero apacentarme. No quiero ser apacentado, porque digo, no, eso no es así, porque no lo entiendo así, porque me cuesta cambiar, porque la palabra está limpiando mi vida y apacentar incomoda a veces. Apacentar incomoda a veces que te digan, bueno, ¿tú dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Pero es que yo soy libre, sí, eres una persona libre, pero en el momento que decidiste aceptar a Cristo, en el momento que decidiste pertenecer a una iglesia, vas a ser apacentado. Y hay cosas que nos van a gustar, que van a ser muy deleitosas para nosotros, y hay otras cosas que no. Y muchas veces las que no nos gustan es cuando nos piden cuentas, es cuando nos llaman al orden, cuando nos dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Qué pasa en esto? Y a veces eso no nos gusta. Cuando corrigen nuestro caminar, cuando muchas veces nos evalúan, cuando vienen y nos pesan a ver cómo estamos, si estamos creciendo bien. A veces no nos gusta, digamos, ir al doctor, porque es como ir a que uno lo regañen, decía una persona. Pero el doctor está haciendo algo que es apacentar nuestra salud, ayudarnos a que la podamos cuidar. Pero a veces nosotros no nos gusta. ¿Sí? No queremos eso. Y la pregunta que surge hoy para usted y para mí es, ¿deseo y estoy en el propósito sano de ser apacentado? A veces, mira, hay personas que son apacentadas por el odio, por la amargura. Por eso, el resultado de eso en su vida es eso, la amargura, el odio. A veces somos apacentados de otras cosas. A veces menospreciamos esos oficios. Mire, en la casa, haciendo oficio, hay muchas cosas que puedes aprender. Hay muchas cosas que barriendo puedes aprender. Limpiando puedes aprender. Jesús usó muchos de esos ejemplos, de esas vivencias. Hay una parábola cuando él habla de una mujer que perdió un gran tesoro en su casa. ¿Y qué fue lo primero que hizo esa mujer? Dijo, se puso a ordenar la casa. Y cuando encontró el tesoro que había perdido, hizo una gran celebración, se alegró. Pero el ejercicio que tuvo que hacer fue ordenar su casa, organizar varias cosas.
Y esos principios poderosos, muchas veces nosotros no los entendemos de esa manera porque no estamos entendiendo el propósito de apacentar. Dios muchas veces te quiere enseñar, te quiere apacentar a través del trabajo, a través del estar en casa, te quiere enseñar, a través del cocinar, a través de cosas muy naturales que desarrollamos. Dios quiere enseñarnos y apacentar nuestra vida, pero muchas veces nosotros no las estamos entendiendo. No estamos entendiendo los principios poderosos del cuidado de Dios. Mire, Jesús dice algo que es poderoso. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Pero es un principio que aprenderlo y entenderlo muchas veces necesitamos ser apacentados por la verdad. La verdad define aquellas cosas que son como con fidelidad. Ese emuná de Dios para tu vida. ¿Cuál es el emuná de Dios para hoy? ¿Cuál es esa fidelidad, esa verdad que hoy debes aprender para ti? Pero muchas veces somos apacentados de la mentira. Muchas veces somos apacentados en el engaño y no de la verdad. El emuná de Dios que viene a través del Ra en tu vida va a hacer que tu vida pueda ser diferente y puedas habitar en la tierra. ¿Sí? Si leyéramos el Salmo, este versículo de atrás hacia adelante, te apacentarás de la verdad y habitarás en la tierra cuando hagas el bien y confíes en Jehová. ¿Sí ves lo bonito? Leámoslo al revés. Te apacentarás de la verdad, habitarás en la tierra, haz el bien y confía en Jehová. ¿Sí ves? Te apacentarás de la verdad. Dios desea apacentar tu vida. Dios desea guiarte a buenos pastos, pero a veces me conformo con pastos malos. ¿Qué es un mal pasto? Cuando no me dispongo a aprender. ¿El pasto bueno lo puedo volver malo? Claro. Hay un buen pasto, pero ¿cuál es tu disposición para aprender de ese pasto? De eso, de esa buena agua. Jesús le dice a la samaritana, si bebes del agua que yo tengo no tendrás sed jamás. Pregúntese, ¿tengo sed? Necesito ser saciado. Pero no solo en el área natural tomando un vaso de agua, sino en lo espiritual necesito ser saciado. Y para ser saciado también necesito prepararme, escribir, tomar apuntes, reflexionar en la palabra, meditar en ella, como en Deuteronomio cuando se le habla al pueblo, dice, de día y de noche meditarás en ella. ¿Para qué se medita? Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que ahí está escrito. Y cuando tú haces todo conforme a lo que ahí está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero nosotros queremos prosperar el camino y que todo nos salga bien sin ser apacentados. Claro, nos gusta el versículo 4. Oh, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¡Wow! Señor, yo me alegro, me gozo en ti. Pero es que para poder llegar al deleite hay que aprender a ser apacentados. David aprendió a ser apacentado. Un oficio natural le brindó las herramientas de poder conocer lo sobrenatural de Dios. No menosprecies el oficio del hogar, no menosprecies las cosas que estás haciendo. Ese oficio que a los ojos de muchos no es el más prominente, pero en ese oficio hay principios poderosos que Dios ha querido enseñarte, pero no los estás aprendiendo, no los estoy aprendiendo. Hay oficios que nos enseñan la paciencia,
no la estoy aprendiendo, la pierdo con facilidad. Hay oficios que nos enseñan a perdonar, pero no los estoy aprendiendo porque no me estoy dejando apacentar. Hay oficios que me enseñan la importancia de los detalles, pero muchas veces no lo estoy entendiendo porque lo estoy viendo. ¿Por qué me toca a mí vivir esto? ¿Por qué tengo yo que pasar por esto? ¿Por qué no vivo la vida de otro? ¿Por qué no tengo lo que otro tiene? No, mira, tú tienes algo a través de lo cual el Señor desea apacentar tu vida. El Señor desea cuidar tu vida, enseñarte. Permítele como David que Él te apaciente. Tal vez la palabra apacentar no es muy cercana para nosotros, ese ra no es cercano. Pero llevémoslo de pronto al cuidar. Dios desea cuidarte. Dios desea acercarse a ti. Dios desea que tú le honres a Él. Dios desea que tu vida vaya a donde Él desea, esas buenas aguas. Pero a veces nos conformamos con lo poco. No te conformes con lo poco. No te conformes. Renuévate hoy. Renuévate en el Señor y recibe algo. No te conformes con lo que lograste ayer. Fue poderoso, pero hoy el Señor tiene algo nuevo. Algo nuevo hay de parte de Dios para ti, una nueva unción, una nueva perspectiva de entender las cosas, nuevas herramientas para hacer la labor. Hay algo nuevo, hay un ra con nemuná de Dios para tu vida. Con emuná de Dios para tu vida. Con esa fidelidad, con esa verdad. Hay una verdad, hay una emuná que Dios quiere traer hoy para que disipe las tinieblas, la oscuridad que ha intentado cubrir tu vida. Recibe hoy esa emuná de Dios, esa verdad. El emuná del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es Jesús. Esa verdad que necesitamos conocer. Tal vez a veces el Señor permite el sufrimiento. Tal vez a veces el Señor permite cosas porque ha puesto su mirada en nosotros, porque te está formando. Entiende lo que Dios está haciendo. Oro hoy para que Dios abra nuestro entendimiento y nos permita no conformarnos, sino entender ese ra de Dios, ese apacentar, ese cuidado que Dios está teniendo para con nosotros, que a veces nosotros lo vemos y lo recibimos como el hijo que recibe la corrección, no entendiéndola como el cuidado. Y es ahí donde está perdiendo ese hijo. Es ahí donde pierdes como cristiano, cuando no miras la corrección como un cuidado que se está teniendo de ti, sino como es que me quiere controlar, es que quiere que yo esté. No, aprendamos también a mirar cuando el Señor quiere cuidarnos, cuando el Señor advierte cosas, porque es su apacentar el que transforma nuestra vida. Padre, hoy venimos ante tu preciosa presencia y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Señor, has querido traer un ra a nosotros, un cuidado, un apacentar. Y quieres que nosotros, Señor, seamos apacentados por ese emuná, por esa fe, por eso que es leal, por eso que es verdadero, por eso que es fiel. Pero muchas veces nosotros hemos preferido ser apacentados por otras cosas. A veces hemos decidido cerrar nuestros ojos y ser apacentados por el engaño. A veces decidimos cerrar nuestros oídos y ser apacentados por la mentira, por el orgullo.
Pero hoy te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos ayudes, Señor. No hemos amado muchas veces la corrección. No hemos amado tu cuidado. Lo vemos como, pero es que me prohíben, es que no. Señor, queremos ser de aquellos que, como lo dice el salmista, cuánto amo tu ley. Cuánto amo tu palabra. Es mi deleite. Es mi corrección, es lo que yo amo. Señor, queremos llegar a eso. Ser de aquellos que pueden decir, cuánto amo escuchar tu voz que me corrige, que me limpia, que me pone en el camino, que quita de mí el velo del engaño y me permite ver con claridad la verdad. Señor, yo quiero ser apacentado por ti. Tú eres el pastor. Señor, quiero ser cuidado por ti. Dile eso al Señor hoy. Dile, Señor, yo quiero ser apacentado por ti. Yo quiero ser cuidado. Señor, cuida hoy mi vida. Oh Padre Celestial. Señor, que en este momento todo engaño, toda adversión al cuidado, a ser apacentado, sea quitada de nosotros. En el nombre de Jesús se rota toda cadena que no nos deja ser apacentados, que no nos deja ser guiados, que no nos deja ser cuidados. Todo aquello que ha venido a tergiversar el propósito de Dios para las vidas se ha quitado en el nombre de Jesús. Hoy creemos, como dice tu palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Ese emuná que es Cristo en nosotros rompa las cadenas que nos han tenido atados. En el nombre de Jesús, cadenas ministeriales, cadenas emocionales, cadenas físicas, cadenas en la salud, cosas que han venido a nosotros para atar nuestra vida, hoy sean rotas por la preciosa mano de Cristo, porque viene a nosotros la revelación del emuná y cambia y rompe todo yugo en el nombre de Jesús. Padre, gracias por lo que haces y traes a nuestras vidas y corazones. Gracias, Señor, porque nos fortaleces. En el nombre de Jesús. Amén y amén.